Hola, buenas noches a todo el mundo. Gracias por conectaros. Ya, Me presento para quien no me conozca. Soy Carles Cañellas, soy presidente de Unima Cataluña, consejero internacional por Unima Federación España, miembro de la Comisión Estatutos, que ahora pasa a llamarse Comisión Constitución. Tendremos un trabajo interesante del cual también nuestro nuevo secretario general va a hablar con profundidad. Y es justamente a él a quien me voy a referir. Como sabéis, hemos tenido el Congreso en Chunchón este pasado final de hace un mes apenas, donde se han producido muchos cambios a nivel del comité ejecutivo y el presidente, la presidenta, el secretario general presentaron un proyecto que fue votado y aprobado por un gran número de consejeros y acreditados en el Congreso. Y justamente para hablar de eso, del mismo modo que en la anterior charla, porque Unima Cataluña organiza una charla trimestral, me olvidaba de decirlo, siempre sobre un tema de interés general para el gremio de titiriteros, a veces en catalán, a veces, como en este caso, en español. En la anterior charla, justamente la dio Idoia Otegi, antigua secretaria general de la asociación, que nos contó el funcionamiento interno de Unima Internacional, justamente como previa al inicio del Congreso. Me pareció interesante convidarle y realmente lo fue. Así al menos por los mensajes recibidos, todo el mundo estuvo muy contento. Bien, hablemos del presente. Hoy tenemos a Fabrizio Montecchi, nuestro flamante secretario general. Él es miembro de Unima Italia, donde ha llevado a cabo, junto con un equipo humano muy interesante, muy potente, una labor de regeneración absoluta de Unima Italia. Hay que decir que en muy poco tiempo, de una base social escasa, han pasado a ser más de 200 los socios, y además un tipo de socio muy activo, de aquel que nos da envidia a todos los centros nacionales. A él le doy la bienvenida, le doy la palabra, le felicito por el trabajo hecho hasta ahora en Unima Italia y, en fin, mi esperanza de que lo mismo que pudo hacer en Italia lo podamos hacer a nivel de Unima Internacional, cambiando evidentemente el marco y las circunstancias. Gracias, Fabrizio, por ofrecerte a esta charla, la primera creo que das así públicamente como secretario general, por tanto, una primicia de la cual me siento muy honrado y contento. Y no digo más, voy a estar ahí al caso, ayudando en lo que haga falta y haciendo un poco de moderador y dinamizador de la conversación. Cuando él termine, vamos a hacer un chateo. La gente que quiera poner alguna pregunta, por favor la escriba en el chat o bien al final de la conversación daré la palabra a las personas que quieran comentar algún punto que creen interesante y así vamos a ir viendo. Nada, adelante, por favor, Fabrizio, cuando quieras. la primera cuestión que normalmente la gente me pone es, ¿tú es sorprendido, se dice, Está de este sorprendido. resultado de venir el secretario, como si yo soy ido a Asunción così, senza saber nada, de nada? Eh, Dice, me preguntan si estoy sorprendido por haber sido elegido mm. secretario general de Unima y les digo que yo no fui a Chunchón porque sí, fui con una idea muy clara. Porque Luis Lapointe, la actual presidenta, y yo nos conocemos desde hace más de 20 años.
hasta que subimos de la disposición mutua a presentarnos para los dos puestos más importantes del UNIMA, comenzamos a trabajar juntos, porque se conocemos y decidimos que podría ser una ocasión de comprender si tenía una presentaciones conjunta, non uno presidente e un secretario que no se conocías. Era por nosotros importante en un momento particularmente difícil para la UNIMA ofrecer también un cambio de método, ¿no? Con nuestra presentación conjunta. Porque si yo me presento con un progetto, è il progetto di Fabrizio Montecchi. Se il presidente si presenta con il suo progetto, è il progetto della presidente. Per nosotros era muy importante presentar un progetto común, compartido, que ya contenía le idee por un futuro. Asumir la responsabilidad de la dirección de la asociación es una responsabilidad enorme, enorme. Era muy importante ser preparado y haber una idea de que la asociación podría construir por el futuro. Y por eso ha sido regularmente de reflexiones sobre el estado actual de la asociación, ideas y visiones para su posible futuro. Este camino ha continuado durante meses, reunión tras reunión, para nuestra mutua satisfacción. En esta situación, en este contexto, nació reinventándonos en un mundo cambiante. Es el proyecto que comenzamos a difundir durante el Congreso y sobre el que nos gustaría abrir una amplia discusión, porque no es vero la cosa que ha dicho Carles, no è stato votato il progetto, è stato votato le personas que proponieron el proyecto. Es muy diferente, Ujú. porque è vero che nostra presentazione era connexa, collegata con el progetto, ma non tenías una vera votazione. Credo que ahora es importante abrir una discusión y comprender si la asociación realmente vuole compartir este proyecto. Sí, es cierto, se votan las personas, no los proyectos. En el... No tenía el espacio por una discusión antes. Ujú, ujú. Yo creo que es también un otro problema que por el futuro io credo es importante votar nuevas personas, ma il progetto che queste Sí, personas sí, 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 hanno dell'associazione. sí, sí, sí. Como cualquier elección, un programa electoral, ¿no? Algo que Esatto, defina qué esatto, es e lo que dire quieres. cosa es Sí, 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 sí. por queste personas el UNIMA. Y, hay una pregunta que te quería hacer. ¿Por qué decidisteis presentaros al Congreso usando de entrada una metáfora? Beh, perché è más clara. E io credo che la metafora che abbiamo utilizzato è veramente clara. Vamos a la compartir. E io credo che tutto il mondo, nel progetto, muchas cosas sono complicate, ¿no? A comprender immediatamente la primera vez. Ajá. Sí, ma una metáfora come esta es muy, muy clara. Vamos a la compartir.
Se tu puoi leggere. Ah, sí. Intenta pensar en una casa con una historia importante, que ha albergado y reunido a generaciones de personas. Esta casa sigue siendo muy hermosa, pero se resiente de sus muchos años de vida y los pequeños cambios que lo han adaptado a las necesidades del momento. Perdón. Ahora es un laberinto de largos pasillos y habitaciones inconexas, y quienes la habitan, aunque la amen, a menudo se pierden en ella. Por eso, ya no basta con una mano de pintura o un cambio de mobiliario, sino que necesita una restauración y renovación completas. Requiere intervenciones estructurales que transformen su organización interna, reinventen sus espacios de trabajo comunes y lo hagan más funcional, acogedora y también más atractivo para quienes la habitan y para quienes, especialmente los jóvenes, quieran vivirla. Esta casa es nuestro hogar, UNIMA. Ecco, este estaba la metáfora y pienso que es muy clave, ¿no? Porque nosotros pensamos que sin duda la UNIMA es un contexto ideal para promover y desarrollar políticas culturales y sociales transnacionales en el ámbito del teatro de títeres. Sin embargo, también es indubitable que nuestra asociación adolece de problemas estructurales que dificultan su capacidad actual de acción y desarrollo. Estos dependen en gran medida de unos estatutos en parte obsoletos, expresión de un mundo que ya no existe y en parte modificados por constantes cambios. Scusa, voy ancora a scompartire Sí. Sì? Ah, ok. Ah, va bene. Si no, puedo. Sì, sì, va bene, va bene. Leggo ancora? Sì? Reescribir los estatutos, el reglamento interno con el código de ética y de conducta adjunto es, por tanto, el primer y más importante objetivo de nuestro programa. En el centro de nuestra propuesta de reescritura se encuentra la idea de que la UNIMA debe convertirse en una comunidad de comunidades. Es decir, que los centros nacionales deben ser los miembros de la UNIMA y no las personas individuales como lo es ahora. Esto se debe a que los centros nacionales tienen un fuerte vínculo con los territorios del mundo y trabajan mediante su acción directa en la transformación concreta de la realidad. Por lo tanto, es a partir de ellos que debemos reconstruir la UNIMA, no como una asociación de individuos, sino de comunidades. Si volemos levar il testi, o se puede, solo con unos centros nacionales fuertes, bien estructurados y firmemente arraigados en sus países, puede hacer que la acción global de la UNIMA sea más eficaz e incisiva. Para lograrlo, proponemos que durante los próximos 2 años, 25 o 26 setes, la Comisión de Estatutos tenga la tarea de elaborar de la forma más compartida, transparente y democrática una propuesta para ser sometida a votación en el Congreso Extraordinario de 2027, sí. 2027. En el siguiente bienio trabajaremos en su implementación para llegar al Congreso electivo
de 2029 con la asociación renovada. Pero sé que vuestro proyecto no se detiene aquí, porque va mucho más allá, ¿verdad? Con la reestructura de los estatutos en marcha, nuestra asociación será durante 4 años un laboratorio donde se podrán experimentar nuevas formas de ser UNIMA. 4 años que deberán vivirse con gran responsabilidad, pero también con la alegría, el placer y el entusiasmo de quienes se enfrentan a una nueva y gran aventura. Però a medida che este trabajo en curso avance, no nos quedaremos de brazos cruzados, pues hay muchos por hacer. Tenemos que desarrollar los numerosos proyectos existentes e idear otros nuevos. En primer lugar, es importante crear un clima de trabajo sereno en la UNIMA. Esto es fundamental y no depende solo de ser más amables, sino de cómo se organiza el trabajo dentro de los órganos de dirección y de la asociación. Es necesario redescubrir en el absoluto respeto de las funciones y responsabilidades un mayor campañerismo Compañerismo, sí. Compañerismo, sí. compañerismo que lleva a compartir proyectos y objetivos. Una cosa muy importante por nosotros, debemos proceder inmediatamente a verificar el estado de salud de todos los centros nacionales. Esto nos permitiría tener una visión lo más fiel posible de la situación real de la asociación y sus miembros. Debemos conocernos mejor y comprender los contextos en los que operan los centros. Gracias a este trabajo podremos identificar cualquier situación crítica y saber cómo ayudar. Por esto es muy importante en los próximos 4 años el trabajo de la Comisión Geográficas, que ahora son Comisión Europa, África, América Latina, Latinoamérica, Nordamérica y Asia-Pacífico. 5 comisión geográfica. El cómpito, el trabajo de esta comisión es primariamente estar próximo a los centros, saber todos de qué pasa nei territori, nei paesi della UNIMA. Este es veramente muy importante. Necesitamos repensar nuestras herramientas de trabajo. Cada proyecto, actividad o aspecto de la gestión de la asociación no tiene por qué traducirse necesariamente en una comisión. Ahora, UNIMA trabaja por comisión. Comisión, comisión y comisión. Tenemos mucha comisión, pero ante funciones tan diferentes como las de comisiones actuales, estamos seguros de que siempre las comisiones son las herramientas más adecuadas para alcanzar los objetivos establecidos. Creemos que deberíamos buscar otras formas de trabajar conjuntamente. Tienes muchas otras asociaciones, tienen muchas diferentes herramientas de trabajos y de relaciones con los miembros y dentro
el comité ejecutivo. Una cuestión siempre muy importante por UNIMA es el tema de la comunicación. Por nosotros es importante ampliar la comunicación, ma non solamente nell'idea di ampliare l'informazione nei social network e nelle reti sociali, ma necesitamos organizar campañas mediáticas reales sobre los temas fundamentales de nuestra agenda para realizar actividades de persuasión e incidencia política. Debemos comunicar no solo nuestros proyectos, sino también nuestros objetivos, dirigiéndonos también a la sociedad civil para decir quiénes somos y cambiar la percepción que tiene, que tiene nuestra asociación. Necesitamos desarrollar una reflexión sobre la economía de la asociación. Por nosotros no significa preocuparse solo por cómo conseguir más dinero, sino por cómo trabajar mejor juntos. La economía es, ante todo, el conjunto de recursos humanos y materiales con los que contamos, y en la UNIMA no son pocos. Si logramos construir proyectos juntos, solidarios y sostenibles, desarrollamos la economía de la asociación y encontraremos nuevas soluciones de financiación. No es solo un problema de más dinero, más dinero, más dinero, ma realmente de cómo compartimos le energías humanos y materiales que tenemos. Uno de estos proyectos es impulsar el desarrollo de redes internacionales. El networking es una de las palabras clave hoy en día. La UNIMA debe impulsar el desarrollo de redes transnacionales entre los numerosos festivales, museos e instituciones educativas. No basta con crear contactos, sino que debemos estructurarlos para que nuestro sector pueda desarrollarse en el mundo actual. Para ello es importante realizar una importante labor de promoción cultural y social. Esta debe ser una de las principales acciones de la UNIMA a nivel internacional. Tenemos muchas causas que perseguir y una de ellas es que nuestra arte sea reconocida al mismo nivel que el resto del teatro. Debemos defender la dignidad de nuestro trabajo, pero para ello necesitamos conocernos mejor y necesitamos datos y análisis claros y accesibles sobre nuestro sector. Para realizar labores de promoción, también es importante desarrollar colaboraciones activas con otras redes de arte escénicas, así como con otras de diferentes ámbitos y sectores. Esto requiere construir relaciones de confianza, compartir intenciones comunes y promover alianzas capaces de facilitar acciones colectivas. Necesitamos conectar con otras redes para que se escuche la voz de nuestro sector y también escuchar
la de los demás. Por terminar, y necesitamos fortalecer nuestra colaboración dentro de la UNESCO. Para ello, debemos partir de nuestro ámbito de acción específico, que es el cultural. Colaborar con la institución central de la UNESCO para seguir estructurando proyectos de formación en África y extender estas intervenciones a otras zonas de otros continentes. Y también colaborar con otras ONG para estudiar cómo trabajar conjuntamente en proyectos específicos. Crear colaboraciones que faciliten las intervenciones de la UNIMA en ámbitos distintos al suyo, como el humanitario. Estos son... Pues resumiendo todo lo hablado, Mm. ¿podría subrayar los objetivos finales de este proyecto? Por nosotros es importante trabajar, lograr una mayor estructuración del teatro de títeres en todo el mundo. Una UNIMA más arraigada en los territorios puede contribuir a la estructuración de nuestro sector. Salvo en casos excepcionales, nuestro sector es muy frágil porque carece de instituciones sólidas que apoyen su desarrollo. Debemos trabajar para fortalecer las realidades existentes en los ámbitos productivo y artístico como centros y teatros y crear otras nuevas. Debemos trabajar para contar con organizaciones sólidas en el ámbito de la representación social y sindical. Debemos trabajar para aumentar el número de centros de formación, investigación y protección del patrimonio, como el museos. Debemos trabajar para crear redes internacionales. Cuestiones de la estructuración en relación a otras formas de arte escénicas es muy, muy importante, porque si no, nuestro sector es muy, muy frágil. Estamos experimentando un renovado interés, tanto artístico como cultural, por el teatro de títeres. Las señales son numerosas y se encuentran dispersas en todos los ámbitos de las artes escénicas contemporáneas y más allá. Los territorios donde vemos teatro de títeres son de los más dispares. Podemos decir que ahora está presente el teatro de títeres en todas partes. Debemos saber capitalizar este interés y trabajar para promover su reconocimiento definitivo y su consolidación a la par de todos los demás campos teatrales. Este es el objetivo final de un progetto che non ha una durata de 4 años, evidentemente, ma tenemos mucho a comentar por esto. Sí, a mí me interesa mucho, lo dije en el Congreso y es un tema pendiente, la revisión de los centros nacionales. Yo creo que eso es un factor clave, como bien dices tú, para explorar, es decir, conocer cuál es la realidad de la UNIMA, no solamente a base de números y nombres, sino de realidades locales. Explorar cómo están constituidos, cómo funcionan, cómo se organizan los diferentes centros nacionales,
creo que es básico para, una vez teniendo esta información, ver no solamente cómo se puede ayudar a los centros nacionales, sino también para conocer en profundidad cómo es UNIMA, ¿no? Lo digo desde la base. A menudo muchos socios entienden la UNIMA como algo etéreo, algo que está ahí, pero que no afecta directamente a su día a día. Y esa es una labor que, de algún modo, con ese proyecto que acabas de explicar, creo que podemos llegar del mismo modo que UNIMA como organización quiere conocer cómo están funcionando los centros nacionales y por ende cómo están funcionando a nivel de los socios, es decir, cada socio singular, se debe producir el fenómeno al contrario, es decir, cómo el socio de base puede llegar a entender cómo funciona la UNIMA internacional y sentirse vinculado, afectado por todo lo que UNIMA desde arriba puede llegar a hacer. No sé si me equivoco, pero me da la sensación, a partir de lo que cuentas, que un poquitín va por aquí la cosa, ¿no? Idoia e Sí. Teija. Adelante, adelante. La voz. Idoia, date el micrófono. Sí, perdón. Has dicho cosas súper interesantes y que, bueno, ahí hay un trabajo ímprobo que, que, bueno, como yo he estado ahí también, ya sé que, a ver, ojalá consigáis hacer algo. Eh, por un lado, lo de los centros, como ha dicho Carles, a mí me parece un punto fundamental. Lo que no sé es cómo lo vais a abordar, porque los que hemos estado dentro sabemos que hay muchos de ese número ingente de centros nacionales que forman UNIMA. Sabemos que hay unos cuantos que son centros fantasma, que en realidad existen en el papel, pero luego no existen. Entonces, cómo tenéis pensado hacer ese seguimiento de los centros y ese seguimiento de los centros nacionales, ¿no? Porque a mí ese era un tema que me preocupaba muchísimo cuando fui secretaria general y que no conseguí. Yo no conseguí hacer un seguimiento verdadero de los centros nacionales, a pesar de las comisiones geográficas que existían y que se pedía que hicieran ese seguimiento, fue imposible. O sea, hacer ese seguimiento real, de ver el funcionamiento de los centros nacionales, de intentar que funcionen, ver cómo funcionan, ver cómo se les puede ayudar incluso a los centros nacionales que necesiten ayuda. ¿Cómo tenéis pensado hacer eso? Porque a mí, de verdad, me parece que es UNIMA internacional sin los centros nacionales no es absolutamente nada, porque no existe la UNIMA internacional, pero ¿cómo haces eso? Porque todos sabemos que hay centros nacionales que funcionan maravillosamente bien, como es el francés, como es ahora están los centros nórdicos que están funcionando muy bien, como es Italia, pero hay otros centros nacionales que no funcionan nada. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Luego también sabemos que hay centros nacionales que existen solo y exclusivamente, son un grupo de amigos que pagan la cuota, pero solo para tener su parcelita de poder en UNIMA. Eso también lo sabemos, porque yo por lo menos lo sé, y me imagino que si lo sé yo, lo sabes tú, Fabricio. Entonces, ¿cómo podemos controlar eso? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo tenéis pensado hacer eso? Luego Ok. tengo más cosas, ¿eh? Pero luego tengo más Pero cosas, porque hay mucho aquí de lo que has dicho. Pero ese tema me parece fundamental porque los centros nacionales son la base de la UNIMA. tiene Teija la Sì, mano. vuoi rispondere prima? No, no, Io? perché magari ha Ah, domande. ok. Sí, Teia, parla. sí, bueno, espera, a ver. No, yo estaba escuchando a Idoia, es que yo todo el rato que estaba escuchando a Fabrizio, me parece excelente el programa y además creo que se han de votar programas, no personas. Y bueno, y detrás de los programas que haya personas capacitadas
para poderlos ejecutar, ¿no? Y me ha parecido excelente el programa. Lo que pasa que iba pensando, ¿cuánto trabajo? ¿Cuántas personas seréis para hacer este trabajo, para organizarlo? Después, si no hay comisiones, ¿qué alternativas va a haber? Porque ya sé que es muy pesado todo el tema de las comisiones. La gente se apunta, se desapunta. A veces en una comisión hay 5 y trabajan 2. Eso lo sabemos todos qué pasa, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho cómo vais a ejecutar toda esta labor tan interesante y creo que ha de haber un cambio en UNIMA, como lo estás planteando. Después también lo del estado de salud de las centros nacionales, lo que decía Idoia. ¿Cómo se verifica? Y además, yo creo que aquí también tenéis que añadir que haya transparencia, que es una de las palabras que no he oído en vuestro proyecto. Tiene que haber totalmente transparencia, porque entonces sabrás, ya sé que es muy difícil, y voy haciendo que así, ya lo sé, ya lo sé, pero es uno de los objetivos que se tendrían que conseguir, que haya transparencia, porque de esta manera sabremos si son un grupo de amigos, si realmente están interesados en trabajar, si, a ver, cómo están funcionando y cómo se les puede ayudar para que funcionen mejor. Y después también recuperar a las generaciones jóvenes. Este es otro problema grande, porque yo he hablado con algunas generaciones de jóvenes titiriteros, y la palabra UNIMA les suena a casposidad, les suena a viejo, crea desconfianza en algunos. Y entonces no se hacen socios de UNIMA, porque piensan que esto es como un gueto que lo llevan 4 personas de estas que ellos no tienen nada que ver con UNIMA. Y yo creo que se ha de convencer a estas personas, a estos jóvenes, que se integren realmente en la UNIMA y que sí que tiene que ver con lo que se está haciendo en los titiriteros jóvenes y titiriteras. Bueno, no me extiendo más porque, a ver, Gracias, Teia. ya está, ya está. Rispondo in italiano e tu traduci, Sí, sí. perché è più facile. Él va a hablar en italiano y yo voy a traducir porque le resulta más fácil. Avanti. Per quanto ci riguarda, bisogna partire da un cambio di statuto. Por cuanto me corresponde, hace falta empezar por un cambio de los estatutos. Nello statuto di UNIMA ancora il socio è il singolo membro. En los estatutos antiguos o vigentes, vamos, es el socio individual es el miembro de UNIMA. E questo vuol dire che il funzionamento di tutto il mondo UNIMA passa attraverso questo rapporto tra singolo membro e UNIMA centrale. Sí, eso quiere decir que por ahora toda la relación de UNIMA pasa directamente por el socio singular. E invece noi crediamo che ogni centro debba diventare l'interlocutore di UNIMA, debba essere UNIMA. Y en cambio ellos creen que son los centros nacionales los que deben ser los interlocutores con UNIMA Internacional. Dunque è un lavoro enorme, Por tanto, es un trabajo enorme anche di cambiamento culturale, y también de cambio cultural, che però va fatto. pero que tiene que hacerse. Dunque, Por a tanto, me fa piacere parlare con voi a él le da placer hablar con nosotros perché dite le cose come si vedono dai centri nazionali, porque decimos las cosas tal como se ven desde los centros nacionales. come ho visto io negli anni, ancora adesso, come segretario nazionale di Unimi Italia. Como ha visto él aún ahora como secretario general de UNIMA Italia. La prospettiva dal centro a UNIMA è completamente diversa dalla prospettiva da UNIMA ai centri. La perspectiva de los centros nacionales a UNIMA es completamente diferente de la de UNIMA hacia los centros nacionales. Quando si parla
in un'IMA sembra che tutto vada bene. Cuando se habla en UNIMA, todo parece que vaya bien. Quando si parla con i centri nazionali, invece si scopre la fragilità di un'IMA. Cuando se habla con los centros nacionales, se descubre la fragilidad de los centros UNIMA. E prima noi nel progetto, che se qualcuno vuole lo può chiedere, no? Carles, Sí, il progetto integrale. sí. Dice que en su proyecto, que por cierto, si alguien quiere una copia, no tiene más que pedirlo. Escribís a Unima Cataluña o a través del chat ahora y os mandaremos un PDF con el proyecto completo. E lì diciamo che il funzionamento di un'IMA è come il sistema solare. Ujú. Ahora UNIMA es como el sistema solar. Tiene il Sole, che è un'IMA, Tiene el Sol, que es UNIMA, e tutti i pianeti, todos los planetas, che sono i centri nazionali. que son los centros nacionales. Ecco, questo sistema solare non funziona più. Eso, este sistema de funcionamiento, este sistema planetario ya no funciona bien. Come dobbiamo fare in modo che un'IMA sia tutto nel rapporto tra i centri tra di loro, in Ah, quello che riescono a fare i centri tra di loro. sí, es necesario que los centros se interrelacionen entre ellos, que esa sea la base de relación. Un'IMA sono tutti i centri, non è una cosa a parte rispetto ai centri. Claro, UNIMA no es una cosa aparte, UNIMA son los centros nacionales. E, e questo è un lavoro importantissimo, un cambio di prospettiva. Sí, este es un trabajo enorme, es un cambio de perspectiva, de paradigma, ¿no? Quello che invece riguarda le commissioni Sí, è che, por lo que respecta a las comisiones, è che una commissione viene votata al congresso, es que una comisión se vota en el Congreso, si decide il presidente si decide el presidente, e per 4 anni è così. y durante 4 años es así. È impossibile. In 4 anni succedono tantissime cose. Claro, en 4 años suceden tantísimas cosas que es imposible. Allora, altre associazioni hanno working group, Otras asociaciones tienen grupos de trabajo, project group, grupos de proyecto, tengono forum, tienen forums, tengono muchas herramientas differenti tienen muchas herramientas diferentes, che hanno tempi e modi di lavoro diversi que tienen tiempos y modos de trabajo diferentes. ed è tutto molto più elastico. Y todo es mucho más elástico. La commissione la parola stessa commissione tiene lontano i giovani. Ajá. La palabra misma, comisión, aleja a los jóvenes. A noi ricorda gli anni dell'Unione Sovietica, a me personalmente. A nosotros nos recuerda los años de la Unión Soviética, a él personalmente. Dunque dobbiamo proprio trovare forme diverse per rendere più dinamico il rapporto. Ajá. Hemos de encontrar modos diferentes de trabajo, otro tipo de dinámicas de trabajo. E magari avere gruppi di lavoro che lavorano per 2 anni e poi chiudono perché hanno finito il loro lavoro. Sí, por ejemplo, crear grupos de trabajo que trabajan por 2 años y se acaban porque han terminado el trabajo, han terminado su misión. E ne nasce un altro. Y Ecco, nace otro. Ujú. questo intendiamo quando parliamo non avere solo commissioni di lavoro. Ujú. Eso es lo que intentamos decir al decir no más comisiones de trabajo. Quello che abbiamo già iniziato a fare con il comitato esecutivo Lo que hemos empezado a hacer ya con el comité ejecutivo è avere 2 presidenti es e tener 2 presidentes
per intrecciare le conoscenze, para estrechar las relaciones. perché una commissione non sia il reame di un presidente, Para que ma sia uno spazio di lavoro. claro, para que una comisión no sea el reino del presidente de esa comisión, sino un lugar de encuentro, de debate entre ellos. E soprattutto far sì che tutti lavorano con tutti. Y facilitar que todos trabajen con todos. Per rendere un clima più collegiale di lavoro. Para convertir el trabajo en algo más colegial, más colegiado, vamos. Poi non vado avanti perché se ci sono altre domande così Sí, Idoia, habías levantado la mano. leggo anche la chat. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Fabrizio. O sea, me parece fundamental y me parece fundamental eh, como dice, lo primero hay que cambiar los estatutos, porque los estatutos te marcan, te tienen contrañido, o sea, no te dejan hacer muchas cosas. El tema de las comisiones me parece fundamental cambiarlo. Eh, por el nombre, porque 4 años a lo mejor es mucho o es poco para según y qué proyectos puede ser poco, porque también puede pasar, o sea, según los estatutos, tienes que aceptar, el presidente de la comisión tiene que aceptar o puede tener que aceptar gente que a lo mejor con la que no puedes trabajar, entonces es mucho mejor abrirlo por proyectos y trabajar la gente que verdaderamente pueda trabajar en un proyecto, ¿no? O sea, yo estoy totalmente, vamos, se lo dije ya a Fabricio en su momento, el proyecto me parece fantástico y creo que hay que ir por ahí. También insisto que me parece que es un proyecto muy ambicioso y que necesita mucho tiempo y que va a costar llevarlo a cabo, ¿eh? Porque es ambicioso y porque hay que cambiar muchas cosas, empezando por cambiar dentro de los centros nacionales, que es para mí lo que me parece más difícil, porque los propios centros nacionales tienen que cambiar su mentalidad, porque lo que ha dicho Fabrizio hace muchos años, después del 88 se cambió la forma de votar, porque antes se votaba un socio, un voto, que aquello era, bueno, os podéis imaginar lo que era aquello, pues si tú tenías un centro, tenía mucho dinero, llevaba un montón de gente y ganaba todo, claro, ganaba todas las votaciones. Aquello se cambió, entonces se pasó a los consejeros internacionales. Yo creo que el problema grave que hay ahora es que en muchos países los consejeros internacionales no tienen presencia, no tienen una buena coordinación con el centro nacional, que es lo que nuestro querido Carles está intentando cambiar en el centro nacional nuestro, ¿no? Español. Y yo creo que eso es por donde Fabricio quieren hacerlo, que el centro nacional sea el centro nacional, o sea, que los consejeros o estén integrados o que haya una forma más que sea el propio centro nacional, no el que, porque si no, no tiene sentido. Si tú tienes, vale, hay una representación del centro, que son los consejeros, pero los consejeros están totalmente aislados del centro, no tienen ni voz ni voto con el centro. Aquí es como si el centro no existiera, o sea, son gente que no tiene nada que ver, que no representan nada en el centro, que luego llegan a los consejos y cada uno va por su lado. Eso no tiene sentido. Entonces, es fundamental que eso en los estatutos o probablemente sean los estatutos donde haya que cambiarlo para que los centros no pongan pega a esos representantes o como se llame de los centros en los consejos, o no sé qué idea tenéis de cambiarlo en los estatutos, pero me parece fundamental, si no, vamos mal. Y también me parece fundamental que haya, no sé cómo se puede hacer, pero que los centros, o que muchos centros, porque son muchos los centros que necesitan no sé, como que les metas una corriente eléctrica y que se despierten y que empiecen a, a hacer cosas, ¿no? Porque dices, no, ya hacemos dos cosas que es como no hacer nada. Eso no es hacer cosas. Hay que hacer mucho más, hay muchísimas cosas que hacer. Yo, ya he estado también
hace 2 días, ¿no? Ha sido hace 2 días, he participado en un seminario como ponente en un seminario del Ministerio de Cultura del Instituto de Patrimonio Cultural de España y se han dicho cosas muy interesantes en las que hay que hacer cosas en las que el títere tiene que estar presente y que hay un IMA también puede hacer, porque de hecho a mí yo estaba como un IMA y que hay que hacer y que el títere, una de las cosas que se dijo es que el títere tiene que estar más presente, que tenemos que estar más presentes y que tenemos que hacer más cosas. Entonces, todo eso tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo desde un IMA. O yo desde luego defiendo que lo tenemos que hacer desde un IMA. O sea, que es que tenemos que hacer y tenemos que hacer y hay muchísimo por hacer. Lo estamos haciendo, estamos consiguiendo llegar a sitios que antes no estábamos vamos, ni soñábamos estar. Tenemos que seguir y tenemos que estar de una forma mucho más fuerte. Se habló de cosas interesantísimas como de hacer pues una especie de PAM español, se habló de cosas súper interesantes. Pues tenemos que seguir por ahí, pero no solo aquí, sino en todo el mundo. De ahí, bueno, yo creo que hemos tenido un periodo malísimo el pasado, que ha sido, hemos sufrido mucho en muchos sentidos. Bueno, yo creo que hay vosotros, Fabricio, sabéis que tengo muchísimas esperanzas puestas en ti, sobre todo en ti, pero en el nuevo comité ejecutivo. Ya lo que tú has dicho, creo que en este momento eh, hay una cantidad de juventud que ha entrado con mucha fuerza tanto en el comité ejecutivo como en el último congreso. Creo que eso, pues bueno, Fabricio lo dirá, pero creo que hay muchas esperanzas. Hay mucha gente joven que ha entrado en el comité ejecutivo, hay muchísima gente joven, mucha gente que a mí me preocupa un poco que como que se quieren olvidar, y yo creo que tampoco hay que olvidar a lo que se ha hecho antes, porque también los viejos pueden decir por lo menos los errores que se han cometido en el pasado para que no se vuelvan a cometer. O sea, también tienen alguna enseñanza que dar los viejos. O sea que, pero ha entrado un montón de gente joven, no Fabricio, o sea, pero mucha gente joven ha entrado. Sì, assolutamente. Puoi leggere quello che è scritto nella chat, che è un commento. De Unión a México. Mm, Sí, dice, en México acabamos de renombrar al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, lo cual se traduce en una nueva etapa de formación política con los nuevos integrantes, jóvenes, y una renovación de procedimientos y protocolos que nos acerquen y sirvan para resolver las controversias. Aquí se volvió a los estatutos antiguos y nos basamos de forma muy apegada a los estatutos que le propone la UNIMA Internacional. Ahora habrá que ver si esto funciona y pensar en lo que está planteando el nuevo Consejo de la UNIMA Internacional. Aquí ya estamos discutiendo el proyecto para UNIMA, elaborado por la presidenta y el secretario, bastante complejo y requiere profunda reflexión. Bien, Grazie. bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, questo anche è un segno, no? Esto Cioè, es también una señal. il fatto che da tanti, in tanti centri nazionali ci chiedono di poter distribuire il progetto perché lo possano leggere i soci, si possa discutere. Questo già è una rivoluzione. Sí, È una el rivoluzione. hecho de que tantos centros nacionales nos pidan poder distribuir el proyecto a sus socios para que conozcan el proyecto, eso ya es una señal positiva. Non è il contenuto per forza che è, cioè non bisogna sposare il contenuto, ma l'idea che cambiare si può e in questo momento si deve. Claro, no hay que tomar el proyecto al pie de la letra, eso es solamente el espíritu. Lo importante es, sto un po' variando, Sì, sì, non le sono sento, traduttore sento. Non ufficiale, c'è problema. però spero che No, il non stai concetto, tradendo. el concetto sia lì. Lo importante es que eso genere dinámicas en favor de un cambio profundo. Sì, perché l'idea è che un'IMA intanto non cambierà mai.
Sí, porque la idea es que, de hecho, Unima no cambiará nunca. Unima cambierà. Unima cambiará. Eh, e soprattutto eh, si, in qualche modo dovrà fare i conti con il presente e con il futuro. Sí, de algún modo tendrá que pasar cuentas con el presente y el futuro. Mm. E dunque è vero, è un progetto ambizioso, difficile, Y es cierto, es un proyecto ambicioso, difícil, ma se non si immagina un futuro, pero si no non se c'è imagina un futuro, cambiamento. no habrá cambio. Il rischio magari è di non riuscire a fare tutto, ma dobbiamo partire con è una bella avventura. Sí, el riesgo en cualquier caso será de no conseguir hacerlo todo, pero es una buena aventura. Mm. Penso che il nuovo comitato esecutivo è molto interessante, Cree que el nuevo comité ejecutivo es muy interesante, molto globale. muy global. Abbiamo 3 dell'Africa, Tres africanos tienen, 3 del Sud America, tres sudamericanos, 4 dell'Asia. 4 asiáticos. Dico Turchia perché è a metà tra l'Europa, non si sa mai dove metterla. Eh, Euroasia, ¿no? Nord America, Europa, todo il mondo è rappresentato. Mm. Sí. E questa è una ricchezza enorme, una difficoltà, ma è una ricchezza Es una enorme che va riqueza enorme, sfruttata. una dificultad, pero una riqueza enorme. Ultimamente eh, si tendeva un po' a mettere tutti contro l'Europa. Últimamente se tendía a ponerse todos contra Europa. Io credo che sia una politica fallimentare. Cree que es una política fallida. Tutti serviamo a tutti Todos servimos a todos e tutti dobbiamo lavorare y insieme. todos debemos trabajar juntos. E questo è lo spirito che deve muoverci nei prossimi anni. Y este es el espíritu que debe movernos en los próximos años. Se riusciamo ad avere soldi dall'Europa, Si conseguimos tener dinero de Europa, sarà per dividerli con tutto il mondo. será para dividirlo con todo el mundo. Se riusciremo ad avere altri finanziamenti, sarà per dividerlo con tutti i membri di Unima. Si consiguen otros fondos de otras partes, será siempre para dividirlo entre todos los miembros de UNIMA. Il fatto di essere molto attenti alle regioni del mondo El hecho de, non è per dividerci, ma per unirci di più. el hecho de estar atento a todas las regiones del mundo no es para dividirnos, sino para unirnos en un objetivo común, ¿no? Anche, Fabrizio, mm. permíteme, bueno, termina. No, volevo dire che anche l'idea adesso di rafforzare il ruolo delle commissioni geografiche Sí, que el hecho de reforzar las comisiones geográficas non è per fare della decentralizzazione, ma per essere tutti più insieme. claro, no es para descentralizar, sino para estar todos más juntos. Idoia? Sí, no, yo solo quería decir respecto a lo que has dicho de los fondos, de si se consiguen fondos, que es para utilizarlos para todo el mundo, eh, porque es cierto que los últimos 4 años se ha tendido mucho a criticar o a ir en contra de los fondos que se conseguían de Francia, pero el dinero que se ha conseguido y que se consigue de Francia se ha utilizado siempre para todo el mundo. Ha venido de Francia, pero se ha distribuido para todo el mundo. Entonces ha sido un poco ir en contra de Francia, pero se utilizaba para todo el mundo. O sea, no se utilizaba solo para los franceses, se utilizaba para todo el mundo. Era dinero que venía de Francia, pero servía para toda UNIVA internacional. Ha sido una campaña un poco... bueno, es lo mismo que has dicho, venga de donde venga el dinero, se va a utilizar
para todo el mundo, Esatto, para questa è la toda. cosa importante. Claro. La cosa importante. Yo quisiera añadir un par de cosas más. Uno, referido al comité ejecutivo, la importancia que son 9 mujeres y 9 hombres. Y eso es muy, muy importante. Comentábamos lo de las edades. Yo creo que está también muy compensado. La gente joven con gente ya más experta en el comité ejecutivo y en las altas instancias de UNIMA. Es decir, hay una representación muy, muy real de lo que es UNIMA en su base también. Luego, otro tema que yo quería poner sobre la mesa, que es un caballo de batalla a nivel de UNIMA Cataluña y a nivel de UNIMA España y por tanto a nivel de UNIMA Internacional, que es generar entusiasmo. Yo creo que esa es la clave de todo. Si no somos capaces de generar entusiasmo entre los y las titiriteras del mundo, la gente que nos acompaña en esta pasión, tenemos la batalla perdida. Hemos de ser capaces de generar ilusión. Y una de las cosas que me interesan más del proyecto Reinventándose que presentaron Luis y Fabrizio es justamente que es un proyecto que genera esperanza, genera iniciativa, ¿no? Te sientes de algún modo comprometido con esa causa porque esa causa es también la tuya. Si somos capaces, porque el comité ejecutivo es una cosa compuesta de 18 personas, pero esas 18 personas son la representación de todos nosotros. Todos nos hemos de sentir comprometidos con esa causa porque es una causa común. Hemos de estar ahí para apoyar, ayudar, comprometernos con ese proyecto hasta allá donde podamos, transmitir el proyecto a nuestras bases para que lo conozcan y se impliquen también. Ningún centro regional, nacional, no funciona si no conseguimos que la base esté ahí. Promover esas dinámicas de trabajo conjunto es la base. Y creo que está muy bien definido en el proyecto de Fabrizio y Luis cómo llegar a hacerlo. Nada, quería decir eso porque siento que esa es la clave Io, del proyecto en el fondo. io volevo rispondere a Tesia quando parlava dei giovani, Sí, che è davvero quería un... responder a Teia cuando hablaba sobre el tema de los jóvenes. Es cierto, Però torniamo al discorso dei centri nazionali, pero volvamos al discurso de los centros nacionales. cioè un'IMA è un'entità territoriale, cioè non ha territorio, un'IMA mondiale, non ha territorio. UNIMA no tiene territorio, es una asociación aterritorial. I territori li controllano i centri nazionali. Los territorios los controlan los centros nacionales. Noi possiamo impulsare i centri nazionali a lavorare in un certo modo, ma poi devono essere i centri a lavorare per avere i giovani, per essere interessanti per i giovani. Sí, nosotros no, lo que podemos hacer es dirigir, explicar a los centros nacionales cómo funcionar, pero son los centros nacionales los que tienen que hacer la labor para acercarse a la base, a los jóvenes, a los demás. Questo è molto importante perché un centro, io l'ho visto in Italia, abbiamo decine e decine di giovani marionettisti che Lo sono digo, entrati in un'IMA. claro, yo lo he dicho en Italia, nosotros tenemos decenas y decenas de jóvenes titiriteros que han entrado en UNIMA Italia. Perché adesso l'associazione gli parla Porque, con loro, parla un linguaggio che loro capiscono. porque ahora la asociación habla con ellos, habla en un lenguaje que ellos entienden. E questo devono fare i centri. Y eso es, E un'IMA non ha questa possibilità. Un'IMA sono i centri. claro, eso es lo que tienen que hacer los centros nacionales. UNIMA no tiene esa capacidad, son los centros nacionales los que tienen que hacer esa labor.
e UNIMA sono i centri. Questo è quello che noi pensiamo. Y UNIMA son los centros. Eso es lo que ellos piensan. Idoia ha levantado la mano. Sí, yo quería volver un poco dentro de lo que me parece, otra cosa que me parece fundamental es eh, cuando trabajéis en los nuevos estatutos, el tema a la hora de presentarse los candidatos, para mí es fundamental en lo que se ha dicho, que se presenten programas y para mí también, que yo era algo que cuando era, pero bueno, eso no vamos a volver al pasado, eh, que, que se pueda presentar un poco como os habéis presentado vosotros, que no os habéis podido presentar así, pero eh, como equipo cerrado, ¿no? Porque el que haya un presidente y un secretario general, por ejemplo, que sea imposible para ellos trabajar juntos, como ha pasado estos 4 últimos años, es imposible, es malísimo para la asociación. Entonces, eso yo no sé si se puede poner en los estatutos, pero debería ser como que vaya el equipo, ¿no? Que ¿me entendéis lo que quiero decir? ¿No? Porque de verdad, el que haya una junta directiva, que fundamentalmente son presidente, secretario, tesorero, que no puedan trabajar juntos, para la asociación es malísimo, es catastrófico. Entonces, eso debería estar en los estatutos de alguna forma reflejado y se debería ir en equipo. O sea, no sé cómo se puede hacer, pero debería ser así. Debería ser así. Porque si no, son 4 años que es un infierno. Sí, vamos, absolutamente de acuerdo. Idoia, tiene que ser así. Y no olvidemos que Clément Port-Jacot, nuestro tesorero, de algún modo también está trabajando en lo mismo. Por lo tanto, no es solamente un binomio, sino un trío, que son los 3 cargos más importantes del comité ejecutivo, que se entienden bien entre ellos, que se conocen desde hace muchos años y que por tanto no va a generar una problemática interna, sino todo lo contrario, una dinámica positiva. Pero en este caso sí, pero digo para el futuro. Sí. Digo para que en el futuro no pase, porque hasta el mandato pasado no había pasado nunca, jamás había pasado. Sí, eso siempre había habido buena relación, siempre se había trabajado bien, pero el mandato pasado ha sido un infierno. Entonces, que no pueda volver a pasar eso. Claro. Eso es lo que habría que intentar evitar en los estatutos. ¿Y cómo se evita? Pues presentando un equipo, como han hecho Fabricio y Luis, se presentaron como equipo, Clement se lleva fenomenal con ellos, pues, hombre, eso se puede evitar diciendo, oye, ha salido ese de presidente, yo no quiero, me niego a presentarme. Pero entonces... Nel nostro testo c'è una proposta che è quello di potersi candidare anche ai ruoli di segretario e presidente, che adesso non è possibile. En su proyecto está explicitado la posibilidad de poderse presentar a esos cargos con un programa que ahora no consta en ninguna parte. Adesso bisogna essere eletti nel comitato esecutivo e poi si è candidati a presidente e segretario, ¿no? Claro, ahora lo primero que hay que hacer es conseguir ser elegido dentro del comité ejecutivo y luego, una vez constituido el comité ejecutivo, se escogen los 3 cargos. Bueno, los 5, porque luego están también los 2 vicepresidenti. E l'idea è quella che uno possa candidarsi come presidente presentando un programma e dunque si creano fin da prima delle possibili alleanze o meno su un programma. Y la idea es eso, que uno se pueda presentar directamente a aspirar a un cargo definido. Yo quiero ser, o me presento para secretario general o me presento para presidente, con un programa electoral detrás, de manera que se pueda debatir y crear alianzas entre la gente.
e anche discutere democraticamente del futuro dell'associazione Claro, y también discutir democráticamente sobre el futuro de la asociación, tra visioni diverse. entre visiones distintas. Mm. C'è una cosa che podrían, nella chat, che podrían. Segundo. Ah, en, en México, sí, en México no ha existido una preocupación por los recursos económicos de la Unión Internacional, ni campañas anti-Francia o anti-Europa. Es interesante saber que existe esa problemática. Begoña Zarza nos dice, hola, llegué tarde y me siento un poco con el síndrome de la impostora, pero el títere me agarra el corazón. Yo ya no soy joven, pero tengo mucha ilusión. ¿Habrá algún lugar donde leer este proyecto? Respondo sí. Ah, vamos a mandarlo a todas las personas inscritas. Si tú te inscribiste, lo vas a recibir. Sergio Aguilera de México dice, ¿qué propondrían en el caso de personas que buscan cargos en la UNIMA internacional o los llegan a obtener, pero que no mantienen ninguna relación con su centro nacional y que ni siquiera se inscriben a la UNIMA de su propio país? Gracias. Questa è una delle battaglie che noi vogliamo fare, Esta es una de las batallas que quieren atacar. che adesso un membro di un'IMA che magari non lavora, è iscritto a un'associazione, ma non lavora per il proprio paese, non lavora per l'associazione del proprio paese, può arrivare al comitato esecutivo. Sí, ahora mismo un socio singular que no trabaja, que igual no es ni tan siquiera socio de su centro, el centro nacional que le correspondería, podría llegar a ser miembro del comité ejecutivo. E anche segretario o presidente. Sí, incluso secretario o presidente. Noi crediamo che si debba passare dai centri nazionali per accedere a delle cariche, Nosotros creemos que hay que pasar a través del centro nacional para acceder a esos cargos. così come pensiamo che invece laddove ci sono paesi non propriamente democratici vada tutelato la presenza di soci individuali perché non hanno la possibilità di lavorare in un centro nazionale o perché il centro nazionale non c'è, ecco. Dunque, Del mismo modo, perdona, del mismo modo que UNIMA tiene que intervenir en aquellos centros nacionales en países no democráticos, donde los socios no tienen, por así decirlo, lo añado yo, cobertura de su propio centro nacional. Están aislados o no tienen ninguna posible relación con ese centro nacional. cioè, tutte queste cose è bene, diciamo, ridiscuterle e ridisegnarle in uno statuto che corrisponde al mondo di oggi. Sí, Ecco. sí, todos estos temas hay que rediseñarlos, analizarlos bien para incluirlos en los nuevos estatutos, porque el mundo ha cambiado, las cosas son diferentes a como eran antes. Si no hay... sí, perdona, Idoia, sí. Perdona, una pregunta al hilo de lo que ha dicho ahora Fabrizio. Entonces, vuestra idea es que cada candidato solo se pueda presentar por su centro nacional. No, io non ho delle mie idee che non devono per forza diventare la proposta, cioè quello che sarà il nuovo statuto. Claro. Io penso che bisogna comunque regolamentare il percorso, diciamo, verso cariche Sì, in perché, un'IMA mondiale. Perdona, Perché traduzco, si no se me va la cabeza. Él no está haciendo una propuesta
de funcionamiento. Él está expresando sus ideas. Todo eso hay que elaborarlo, discutirlo, debatirlo a nivel de los nuevos estatutos, pero que sí está claro que hay que regular esa manera de funcionar de otro modo, più o meno. Decía esto porque, al menos antes, para ser candidato, todas las candidaturas tenían que ir firmadas por un centro nacional que avalara la candidatura. Todas debían ir firmadas. Lo que pasa es que no tenía por qué ser el propio centro nacional. Podía ser otro centro nacional el que avalara la candidatura. Esatto, Sì, sì, sì. esatto. Un'altra cosa, sempre per rispondere a quello che ha detto Teia, mi sembra importante la trasparenza. Sí, otra cosa que, hablando de lo que ha propuesto hoy Tedia, es muy importante la transparencia. Perché, ad esempio, quest'anno i contributi per aiutare la partecipazione al congresso di rappresentanti in difficoltà, i contributi dei centri nazionali sono stati molto bassi, no? Sí, porque, por ejemplo, para el Congreso de este año, la recaudación solidaria para ayudar a miembros de países del tercer mundo, por así llamarlo, ah, Consiglieros. sí, ha sido muy baja. E si è detto perché c'è la crisi economica. Y se ha dicho que es por culpa de la crisis económica. Io credo che non sia solo per questo. Él cree que no es solo por eso. Io credo che non abbiamo una chiara idea di chi paga e chi no, Porque no tenemos una clara idea de quién paga y quién no. quali centri nazionali, non i nomi, ma in realtà qual è la vera situazione all'interno di un'IMA. No solo los centros, no solamente conocer los nombres de los centros, sino la situación interna de esos centros. Perché allora questo crea dubbi, riserve, incertezze, ma perché io devo pagare, se lui non paga, quell'altro paga, dobbiamo uscire da questo sistema come si chiama, mancanza di fiducia, no? Reciproca. Y esto genera dudas, desconfianzas y ¿por qué tengo que pagar yo si el otro no paga? Eso genera ese tipo de desconfianzas y hay que destruir eso, hay que quitar eso de en medio. La trasparenza è quello che aiuta La transparencia es lo que ayuda a ridare fiducia nel funzionamento a dell'associazione. recuperar la confianza en el funcionamiento de la asociación. Bene, sono le 8:30, son las 8:30 acá en Europa, en nuestra franja horaria. Si no hay más preguntas, iríamos acabando. Podríamos estar de charla mucho, toda la noche acá, porque el tema es muy interesante, es muy profundo. Yo os recomiendo, quien no lo haya podido hacer aún, que os leáis el proyecto, teniendo en cuenta que no es la Biblia, eso no es un libro sagrado, Esatto. hay que respetar punto por punto, pero sí es un espíritu, el espíritu que ellos manifiestan y sobre el cual habrá que trabajar. Yo aprovecho que hay personas de fuera de España para recomendar que por favor transmitan ese mensaje. El vídeo de esta charla va a estar colgado en el canal YouTube de Unima Cataluña. La dirección de Unima es unima.cat, cat por Cataluña, no por gato, unima.cat. Y en la página web, en la base, en lo que llaman el footer, en el pie de la página web, está el enlace a nuestro canal YouTube, donde podrán ver el vídeo de esta charla, pero también de todas las, o casi todas las que llevamos realizadas hasta ahora, con artistas y con personas de gran valía. Y solo falta que yo en este fin de semana, en los ratos que pueda, edite
la charla para quitar el principio sobre todo y dejar la parte más interesante y colgarlo inmediatamente. ¿Alguien más tiene algún comentario? Fabrizio, por favor. No, voglio solo dire che io rimango sempre a disposizione con tutti i centri nazionali, qualsiasi momento vogliono organizzare un incontro, parlare. Questo è quanto, diciamo, mi sono ripromesso fin da quando ho deciso di candidarmi. Dunque, questo è il mio ruolo e la mia funzione di essere vicini ai centri nazionali e anche di discutere, portare il progetto, parlarne, insomma, in modo che non si arrivi a un nuovo statuto nella sorpresa di qualcuno, no? Ma in una discussione continua e in una messa a punto condivisa di un'idea di un'IMA per il futuro. Él está a plena disposición de los centros nacionales para hablar cuando quieran sobre lo que quieran, sobre proyectos, sobre ideas, sobre los nuevos estatutos, lo que quieran. Él está a plena disposición de los centros nacionales para hablarlo cuando quieran, hacer charlas, en fin, eso es, digamos que su objetivo principal cuando se presentó para este cargo, estar a disposición y lo que haga falta. ¿Alguna cosa más? Pues yo creo que resumo en nombre de todos los presentes y los que lo verán en diferido, de felicitar a Fabrizio por la charla y por el proyecto presentado, mostrar, yo creo que la esperanza de que eso fructifique en estos 2 próximos años, podamos tener un debate intenso. Yo, como miembro de la Comisión de Constitución, que va a ser uno de los que van a tener que trabajar duro en el diseño de la base de esos primeros estatutos, vamos a estar trabajando durante un año, este primer año, para que el año siguiente se pueda debatir a nivel de los centros nacionales y, como ha dicho él al principio, en el Congreso Extraordinario, seguramente en Canadá, si no hay cambios, se pueda llegar a aprobar, y de manera que tengamos 2 años más hasta Praga, que vamos a celebrar el centenario allí, que no es poca cosa, podamos ya entrar con unos estatutos nuevos, prácticos, diligentes, fáciles y entendibles por todo el mundo. Así que gracias a todos por estar aquí y gracias sobre todo a Fabrizio por su tiempo y por su ánimo, y hasta la próxima, hasta el próximo trimestre. Chao, chao. Chao. Ciao. Hasta la vista. Gracias, Fabrizio. Ciao Idoian, ciao a tutti. Gracias, Carles. Ciao, ciao, ciao. Un placer. Chao. Ciao, ciao.